Antes de encontrar una fórmula que nos permita calcular el número de periodos en la capitalización compuesta, vamos a repasar el logaritmo y sus propiedades. Por definición, logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si se verifica que a elevado a la c es igual a b. A recibe el nombre de base, b recibe el nombre de argumento y c es el logaritmo del número b en base a. A y b tienen que ser números reales positivos y la base no puede ser 1. Cuando nosotros calculamos un logaritmo, lo que estamos buscando es el exponente de una determinada potencia. La logaritmación es una de las operaciones inversas que tiene la potenciación. Entonces, para verificarla siempre vamos a estar pensando en una potencia. Un ejemplo sencillo, logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 me devuelve el argumento 8. Siempre que nosotros calculamos un logaritmo, estamos pensando en el exponente de una potencia. Existen resultados importantes, o sea, resultados que se destacan para utilizarlos directamente en la práctica. Cuando nosotros tengamos que calcular un logaritmo de cualquier base que cumpla con las condiciones de la definición y el argumento sea 1, el resultado de ese logaritmo siempre va a ser 0, ya que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Si tenemos un logaritmo donde la base y el argumento coinciden, el resultado de ese logaritmo va a ser 1, ya que si yo necesito que sean iguales, en este caso a elevado a la 1 me devuelve a. Me da como resultado a. Otra cosa que vamos a recordar es en cuanto a la notación. Cuando nosotros veamos que nos aparece un logaritmo donde la base no está explicitada, es porque es un logaritmo de base 10, un logaritmo decimal, y es con el que vamos a trabajar, ya que en esa base vienen programadas las calculadoras. Vamos, está un poquito largo. Vamos a repasar las propiedades ahora del logaritmo. La primera propiedad es cuando nosotros tenemos en el argumento una multiplicación. El logaritmo de una multiplicación se puede desdoblar en una suma de logaritmos donde se conservan las bases y los argumentos son cada uno de los factores. En este caso, logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. En este caso, sabemos que la multiplicación es conmutativa, entonces por ahí el orden no afecta. Pero en el caso de que sea una división, vamos a tener en cuenta el orden. Tenemos logaritmo de a dividido en b va a ser igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor, y no se pueden dar la vuelta. Cuando nosotros tenemos el logaritmo de una potencia, se puede demostrar que es el exponente multiplicando al logaritmo de la base. Es como comúnmente se la enuncia esta propiedad. Cuando nosotros tenemos el logaritmo de una potencia, podemos decir, bueno, que es el exponente que multiplica al logaritmo de la base, pero ya no le ponemos el exponente. Y la que sigue es una propiedad muy importante, que es la propiedad uniforme, que tal vez estudiaron en la adición, en la multiplicación, y que habla de las igualdades. Siempre que nosotros tengamos una igualdad y en ambos miembros realicemos la misma operación, vamos a ver que la igualdad se mantiene. En este caso yo tengo que a es igual a b, parto de una igualdad. Si tomo logaritmo con la misma base en ambos miembros, la igualdad se mantiene. Es decir, a es igual a b, entonces logaritmo de a tiene que ser logaritmo de b, y observemos que en este caso ambas tienen base 10. Todas las propiedades que enuncié las enuncié en base 10, pero valen para todas las bases. Vamos a pasar ahora a la deducción de la fórmula de n, y para encontrarla vamos a partir de la fórmula de monto el monto en la capitalización compuesta. Lo primero que voy a hacer va a ser dar la vuelta a la igualdad, de modo que mi
incógnita o la incógnita quede del lado izquierdo. En este caso tengo capital de inicio multiplicando el factor de capitalización. La incógnita solo está en el factor de capitalización, entonces al capital de inicio lo vamos a pasar hacia el otro miembro. Capital de inicio multiplica, capital de inicio pasa dividiendo al capital final. Ahora, tengo la incógnita está en el exponente y la única operación que me permite a mí bajar exponente es el logaritmo. Tiene una propiedad, la acabamos de ver. Entonces voy a tomar logaritmo en ambos miembros. Del lado izquierdo voy a aplicar la propiedad del logaritmo de la potencia y del lado derecho la propiedad del logaritmo de un cociente, de una división. Entonces vamos a tener en el lado izquierdo, en el miembro izquierdo, n multiplicando el logaritmo de la base. Y del lado derecho, logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Ahora, la incógnita es n. Logaritmo de 1 más i, como vamos a conocer el valor de la tasa, va a ser el logaritmo de un número, se va a poder calcular, o sea, eso no es incógnita. Entonces, lo pasamos dividiendo. Cuando nosotros trabajamos en capitalización compuesta y queremos encontrar el número de periodos de capitalización, vamos a aplicar la fórmula. Logaritmo del capital final menos logaritmo de capital de inicio, todo eso dividido en el logaritmo de 1 más i, que vendría a ser la tasa proporcional. Recordemos siempre que como en este caso, en el numerador de esa fracción que nos quedó del lado derecho aparece una resta, al ingresarla en la calculadora, eso tiene que ir entre paréntesis.